días, compañeras, nos vemos de nuevo para nuestra videoclase número 15 dedicada, seguimos con oraciones subordinadas y esta sesión va a estar dedicada a las oraciones de relativo. Les aviso de una vez que la siguiente sesión es la primera parte de oraciones subordinadas circunstanciales o adverbiales. Esas decidí dividirlas en dos porque la verdad es mucho material para dejarlo en una sola clase. De modo que esta semana terminaríamos con oraciones subordinadas circunstanciales. Primera parte, nos vamos de vacaciones y en vacaciones regresando ya haríamos la videoclase de la segunda parte de oraciones subordinadas circunstanciales. Bien, sin más, voy a compartirles mi pantalla para empezar con la clase de sintaxis de oraciones subordinadas, oraciones de relativo. Decíamos, es la videoclase número 15. Está dividida de manera muy general en la definición de las oraciones de relativo, las características, varios ejemplos, varias observaciones, porque las oraciones de relativo tienen sus particularidades y luego unos ejercicios de evaluación. Empezamos con una lectura de nuevo tomada del Alexandros, se llama Tameretos Sómatos, y es un fragmento de la lectura, pero nos sirve muy bien para esta clase y también para recordar un poco el vocabulario del cuerpo. Tamegis tameretus sómatos estin, jekefale kaijo trágelos kaijo thorax, kai jaigeires kai taskele. Epimentes corifees te esquefales teinontai jaikomai, cato de to metoponestim, en joteinontai jaiofries, hipodetai sofrisinei si joioftalmoi, jusperiejei tablefara, tomen anocen, dodecathoten, en donde tu oftalmu jokiklos iris kaleitai, kai tois oftalmois blepomen. En demeso tu prosopu gerrisestin, jegemeis osfrainometha, estigar geof osfresis, ota de caluntai jai ex hecaterumerus tesquefales, dia jon acuomen. Me parece que la lectura es muy sencilla de entender, recuperamos mucho el vocabulario que habíamos visto del cuerpo y no habrá como tal una lectura de comprensión, me parece que la lectura es bastante sencilla, sin embargo esta lectura la incorporé porque nos sirve justo para la sesión de hoy, que es la clase de oraciones de relativo. Vean como en esta lectura hay 4 pronombres relativos, empezamos con el jo, después jus, un je y un jon. Bien, las oraciones de relativo, como habíamos dicho, también se llaman adjetivas y habíamos explicado en la tabla que funcionan como un adjetivo expandido en toda una oración. Por lo tanto, completan la información sobre ese sustantivo al que están calificando, puesto que funcionan como una especie de adjetivo extendido en toda la oración. Por lo tanto, se refieren a un antecedente. Bien, entonces, este pronombre relativo en jo se estará refiriendo a un antecedente. Quizá el antecedente sea este metopon. Vamos a traducir un poco este texto para poder entender las oraciones de relativo. Sobre la cima de la cabeza se extiende la cabellera y debajo, y abajo está el rostro, la cara. Acuérdense que metopon puede ser frente, pero también puede ser todo el rostro, en el cual se extienden las cejas, ¿no? Quizás sí puede ser la frente, debajo está la frente en la cual se extienden las cejas. Entonces este jo se refiere a metopon, su antecedente es metopon. Debajo de las cejas están los ojos, los cuales están rodeados por párpados o a los cuales rodean los párpados. Entonces el antecedente de jus es oftalmoi. Vean cómo su antecedente y el pronombre relativo concuerdan en género, es decir, aquí en este caso ambos están en acusativo, y concuerdan también en número, ambos están en plural. No así en caso, no es necesario que concuerden en caso, porque aquí joioftalmoi cumple la función de sujeto y aquí jus cumple la función de objeto directo de periege. Vamos con el de aquí abajo. En la
en medio del rostro está la nariz, con la cual, un dativo de instrumento, nosotros olemos. Bien, entonces aquí tenemos este G relativo, un pronombre relativo ahora en femenino, por lo tanto sabemos que su antecedente es ris y que concuerdan en género, es decir, en femenino, y en número, ambos en singular, pero no en caso. Nuevamente ris es el sujeto de la oración y G funciona, decíamos, como un dativo completivo de la siguiente oración. Bueno, vamos finalmente con el último pronombre relativo, como en la última oración de relativo, y dice, se llaman orejas las partes a cada lado de la cabeza, a través de las cuales escuchamos. Puede ser con las que escuchamos también, pero aquí con esta preposición dia es a través de las cuales escuchamos. Bien, de nuevo tenemos el relativo jon, que en este caso es un plural y es un neutro, y entonces concuerda con nuestro antecedente ota, que está en plural neutro. Bien, vamos a recordar lo que era la subordinación. Acuérdense que la subordinación son aquellas oraciones, las oraciones subordinadas son aquellas oraciones que no tienen sentido por sí mismas. Es decir, decimos mediante las cuales escuchamos, pues quizás sí podamos ahora deducir que estamos hablando de las orejas, pero no estamos en sí construyendo una oración que tenga sentido propio. Nos hace falta algo, nos hace falta, en este caso, la oración principal. Como su nombre indica, dependen de un verbo principal al que matizan o complementan. Y bueno, decíamos que hay tres grandes tipos de subordinación y que cumplen la función de estas palabras: sustantivo, adjetivo, adverbio. Las completivas que vimos la sesión pasada cumplen la función de sustantivo, es decir, pueden ser sujeto y en la mayoría de los casos objetos directos, y estas de relativo cumplen la función de un adjetivo, es decir, completar la información sobre el sustantivo mediante una oración extendida. Y bueno, las adverbiales o circunstanciales las veremos más adelante. Bueno, entonces estamos en las adjetivas o de relativo y decíamos que están introducidas por pronombres relativos, no siempre, no necesariamente exclusivamente por pronombres relativos, ahorita lo veremos, pero bueno, por su sentido equivalen a un adjetivo extendido en una oración que modifica a un antecedente. Y bueno, se llaman oraciones de relativo y ya. Bien, vamos ahora sí con las oraciones de relativo. Puede haber dos tipos de oraciones de relativo. Las primeras se llaman especificativas, que son las que vieron ahorita en el texto, y sirven para determinar o completar el sentido de una palabra, el antecedente, de la oración principal, como lo haría un adjetivo. Su modo es el de las principales o independientes, y tenemos este ejemplo. Hojipos, hostrejei leucos este. El caballo que corre es blanco. Lo que está entre corchetes, lo que yo he puesto entre corchetes es la oración de relativo. Hostrejei, que corre. Hos es el pronombre que introduce esa subordinación y evidentemente el antecedente es hipos y concuerda en número y género. Y decíamos que su modo es el de las principales o independientes, es decir, esta es la oración principal, el caballo es blanco. Y el verbo aquí está en indicativo, en presente de indicativo. Bueno, lo importante es el modo, es indicativo. Por lo tanto, el verbo de la oración subordinada de relativo también estará en indicativo. Su modo será el de las principales o independientes, ¿sí? Bien, por eso puse ahí la flecha. Ahora, la otra opción, si no son especificativas como esta, son explicativas, de relativo explicativas o equivalentes a subordinadas circunstanciales. Vamos a ver una por una más adelante, pero es importante que sepan que las oraciones de relativo también pueden tener un valor circunstancial. Pueden tener en ciertos casos el valor de una oración final, una oración causal, una oración consecutiva o una oración condicional. Se construyen, salvo cuando equivalen a una oración final, como la oración circunstancial por la que podrían ser sustituidas. Y lo veremos más adelante. Bien, vamos a ver, ¿qué puede introducir una oración de relativo?
En primer lugar, están introducidas por pronombres relativos, como vimos, jos, je, jo, ¿no? Cuando vimos la clase de pronombres, veíamos que jos, je, jo es el relativo básico. Entonces, bueno, lo sabemos declinar, sabemos que es segunda, primera, segunda declinación, y hemos reconocido bien sus formas cada que nos aparecen en un texto, en una oración, a lo largo de estos semestres. Además de este relativo básico que conocemos bien, pueden estar introducidas por Hosper, que es básicamente el mismo relativo, pero con este sufijo enclítico per, que es un enfático. Acuérdense que hos, je, jo significa el que, la que, lo que. Hosper, jeper, hopi, hopper significa el mismo que, la misma que, lo mismo que. Hostis, jetis, jotis significa quien quiera que, en los tres géneros, ¿no? O cualquier cosa que. Joyos, cuál, de qué clase, y josos, cuán o cuánto. Estos son los pronombres de relativo. Importante para identificarlos, pues, el espíritu áspero, ¿no? Puede también ser introducida por adverbios relativos de tiempo, lugar o de modo. Por ejemplo, ju, jopu, enza o jina para significar dónde. Joi, jopoi, enza, hacia dónde. Jocen, jopocen, encen, de dónde. Y je o jope, por dónde, a dónde. Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones. Decíamos que tienen dos funciones: adjetiva, es decir, la especificativa, o adverbial o circunstancial, o también llamada explicativa. Lo acabamos de ver. Es lo mismo con varias nomenclaturas. Cuando tienen función adjetiva o especificativa, determinan a un nombre de la oración principal al que llamamos antecedente. Lo tenemos aquí, ahorita vemos el ejemplo. Y decíamos que va a concordar con este en género y en número. No así en caso. El caso del relativo va a depender de la función que tenga en su propia oración, es decir, en la oración que ponemos aquí siempre entre corchetes. A lo largo de esta clase y en general de las clases de sintaxis de oraciones, ponemos siempre las subordinadas entre corchetes para que las podamos identificar. Tenemos este ejemplo: joquion, jon, egeis, kalos, estin. Es muy parecido al de jojipos, jostregei. Allí era leucos estin, me parece. Bien. El perro que tienes es hermoso. Lo que está entre corchetes evidentemente es la oración de relativo, adjetiva o especificativa. Y decíamos, el relativo va a concordar con el antecedente en género, es decir, en masculino, y en número, es decir, en singular. No así en caso, porque el caso depende de la función que cumpla dentro de su propia oración. Y aquí cumple la función de objeto directo de ejes. Bueno. Y también decíamos que el modo del verbo de la oración subordinada dependerá del modo del verbo de la oración principal. Por lo tanto, estin es un indicativo, egeis un indicativo. Vamos a ver algunas particularidades del relativo y su antecedente. Dijimos que concuerda en género y en número, ¿no? Sin embargo, hay que matizar varias cosas. Un relativo que se refiere a varios antecedentes se construye como los adjetivos predicativos a saber. Y he dividido aquí con 3 colores para ver las 3 posibilidades que tenemos. Puede ir en plural si se refiere a varios sustantivos singulares y si los sustantivos son de distinto género. Se pone un plural, como en el caso del ejemplo que tenemos aquí. Masculino si uno de los sustantivos denota a una persona masculina. Y neutro si los antecedentes denotan cosas. Bien, aquí tenemos uno donde tenemos peripolemukai eirenes jamegistene heiduinaminen tobio. Sobre guerra y paz que tienen el mayor poder en la vida. Aquí tenemos el relativo ja y es el primer caso, por eso lo he marcado también con azul, porque se puso en plural neutro, puesto que nuestros dos antecedentes, si bien son singulares, uno es masculino y uno es femenino, además que son sustantivos abstractos, digamos. Y por lo tanto, nuestro relativo se va a colocar en
plural neutro. Bien, puede ser plural si se refiere a un colectivo. Por ejemplo, plethei hoiper dicasusin, a la multitud que va a juzgar. Plethei es un sustantivo singular, pero significa multitud y refiere a un colectivo, y un colectivo numeroso. Por lo tanto, nuestro relativo entiende esa semántica de colectividad y de un grupo numeroso, y por lo tanto se puede expresar en plural. Nosotros en español, de hecho, el que funciona en general para casi cualquier traducción de una oración de relativo, y aquí en el que evidentemente no se transparenta ningún número, ¿no? Pero debemos saber que este hoiper está expresado así en plural porque su antecedente, a pesar de ser singular, es un colectivo, expresa colectividad. Bien. Puede concordar con la idea del antecedente. Por ejemplo, diatem pleonexian hopasa fisin diokein pefiken hos agathon. Por la ambición, lo que cada naturaleza está inclinada a perseguir como bien. Aquí este jo evidentemente no concuerda en género con pleonexian, que es un femenino, pero por la ambición es una idea, es una causa y es abstracto, es un sustantivo abstracto. Por lo tanto, el jo concuerda con toda la idea de este circunstancial de causa y no necesariamente con el género del sustantivo que propiamente sería su antecedente, sino todo el sintagma preposicional. Ahora, se puede considerar como antecedente toda la oración principal. Yo ahí les he marcado toda esta es la oración principal y toda se considera el antecedente. Y en este caso, el relativo se pone en neutro singular con o sin demostrativo. Aquí tenemos hopper, es nuestro neutro singular. Plain episelinunta pase te stratia ev hopper malista epefesan. Zarpar hacia Selinunte con todo el ejército, para lo cual habían sido enviados específicamente. Este es expresa causa, para lo cual, ¿no? Con el epi. Por lo tanto, todo esto es eso para lo cual. Y por lo tanto, todo esto, toda la oración principal, se considera el antecedente. No es que stratia, sea el antecedente o selinunta, sino toda la idea, y sobre todo cuando está expresada con el infinitivo, pues es casi un infinitivo sustantivado todo esto, ¿no? Bien. Ahora, puede concordar con el predicativo y es común con los verbos de nombrar. Veamos el ejemplo. Logoimeneisin engecastois gemon has elpidas onomatsomen. Seguramente hay proposiciones en cada uno de nosotros a las que llamamos esperanzas. Bueno, entonces aquí está concordando con el pidas y en este caso no con logoi, sino con el pidas. Es decir, con la parte del predicado. Cuando sigue inmediatamente al predicado y no a su antecedente. Caidike en anthropois pos ucalon jopanta gemeroqueta anthropina. Y la justicia entre los hombres, ¿cómo no es aquella cosa hermosa que civiliza todas las cosas humanas? Y bueno, aquí tendríamos el que civiliza todas las cosas humanas. Y aquí el digamos, antecedente estaría pospuesto, sería ta anthropina. Del relativo y su antecedente. Se puede omitir el antecedente cuando se puede suplir o deducir fácilmente por el contexto, sobre todo si es un indefinido. Por ejemplo, el abenjaebuleto tomó lo que quería, las cosas que quería, ¿no? En realidad no nos están especificando qué, sino es un indefinido y por lo tanto el antecedente puede estar omitido. Nosotros sobreentendemos en español las cosas o lo dejamos así como un singular neutro, lo que quería.
Ahora, también puede omitirse el antecedente cuando la oración de relativo precede a la oración principal. Ego de kai, jutoi, joncrato, menumen parasoi. Yo y aquellos a quienes mando nos quedaremos contigo. ¿Sí? Bueno, aquí está el relativo. Este sería su antecedente, jutoi, está omitido porque la oración de relativo precede a la oración principal, que es menumen parasoi. Literalmente, ya sin el relativo, yo y también a los que mando permaneceremos contigo. Yo y también los que mando permaneceremos contigo. Bueno, y también puede omitirse el antecedente con frases impersonales como estin hostis, estin hoy o esan hoy. Hay quienes, había quienes. Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio de evaluación. En mi opinión es muy sencillo. Está la construcción, la oración, y ustedes tienen que reemplazar el guión por el pronombre relativo que conviene. Yo les contesté la primera para que veamos un ejemplo. O metafiteuo dendron ho palayotaton estin. No sembré el árbol que es el más viejo. Yo no planté, yo no sembré el árbol que es el más viejo. Entonces yo aquí, me fijé en mi antecedente, que es dendron, y que está en neutro singular, y por lo tanto lo concordé en género y en número, y bueno, en este caso, como tengo un verbo ser, pues este es el sujeto de la oración copulativa, y por lo tanto está en nominativo, pese a que aquí dendron pues estaría en acusativo, porque es el objeto directo de metafiteuo. Bien, así tendrán ustedes que hacer aquí, poner los 4 pronombres relativos básicos, o puede ser hopper, sí, o sea, los que les parezca que quedan bien. El básico en realidad funciona bien con todas las oraciones, pero si quieren hacer algún otro matiz, pues ya en una diapositiva anterior están los diferentes pronombres relativos y sus matices con estas partículas. Bien. Vamos ahora a la segunda parte. Acuérdense que teníamos que las oraciones de relativo pueden ser especificativas o adjetivas, que son las que hemos estado viendo, que son, creo, las que más hemos conocido, o pueden tener también una función adverbial, o también se llaman explicativas. Bien, pueden ser relativas finales, relativas causales, relativas consecutivas, relativas condicionales y bueno, otras que expresan repetición. Ahorita las vemos. Vamos primero con las finales. Y para que una oración de relativo sea final, la podamos considerar como una con valor adverbial final, deberá estar construida con futuro. Nosotros habíamos dicho que el verbo, que el modo verbal dependerá del de la oración principal. Pero si está en tiempo futuro, esa oración de relativo muy probablemente, seguramente, funcionará como una oración de relativo final. Y tenemos este ejemplo: Jimin temso andras, hoitines jimin simajuntai. La oración principal tiene un verbo en futuro, y la oración subordinada de relativo tiene un participio, un verbo en indicativo futuro también. Simajuntai es un futuro contracto. Os enviaré hombres, jimin temso andras, para combatir, hoitines simajuntas, a vuestro lado, jimin, con ustedes. ¿Sí? Literalmente, los cuales combatirán, y por lo tanto podemos cambiar los cuales combatirán por un para combatir. ¿Sí? Tenemos aquí una tercera persona del plural de un futuro de indicativo. Literalmente sería los cuales combatirán con ustedes, a vuestro lado, con vosotros, y podemos cambiar los cuales combatirán por una final, para combatir. Bueno, pueden ser también relativas causales y se construyen con indicativo. Thaumaston poieis,
Jos gemin uden didos. Actúas de una manera sorprendente, puesto que no nos das nada. Y sería, déjenme, que me faltó un acento ahí y no quiero que se quede así. Aquí está. Ay. Espérenme que estoy en mi texto griego. Ya. Sigamos. Se construyen con indicativo, bueno, ya. Actúas de una manera sorprendente, thaumaston poieis, este thaumaston evidentemente es adverbial, tú que no nos das nada. Este jos está siendo traducido por tú por el valor de esta segunda persona, ¿no? Evidentemente el jos, el antecedente, pues está implícito aquí en la persona del verbo poieis. Evidentemente su antecedente no es thaumaston, ¿no? Concuerda en número y en género, y aquí es una segunda persona del pronombre, del pronombre. Entonces, puesto que no nos das nada, podemos cambiar este tú que no nos das nada por un puesto que no nos das nada. Y entender esta oración de relativo como una oración de relativo con valor adverbial y en este caso con valor final. Puede ser consecutiva, bueno, puede tener el valor de una adverbial consecutiva y se construyen con indicativo. Tis juto mainetai, hostis ubuletai soifilo seinai. ¿Quién es tan loco que no quiere ser amigo tuyo? Y aquí podemos dejarlo incluso así, pero tiene en la oración podemos ver que tiene un valor consecutivo. ¿Quién es tan loco como para no, o de manera que no quiere ser tu amigo? De modo que no quiere ser tu amigo. Aunque traduzcamos por un qué, pues entendemos que esa oración tiene un valor consecutivo. Puede ser condicional, tener el valor condicional y se construye con los modos de la condicional que represente. Jame oida ude oyomai eidenai. Las cosas que no sé, estas, no creo saberlas, no pienso saberlas. Y aquí tenemos indicativo, indicativo, ¿sí? Tanto en la oración principal como en la oración subordinada de relativo con valor condicional. Toandri Joan Geleste Peisomai. Obedeceré al hombre al cual elijáis o elijan. Y aquí tenemos un subjuntivo con an, por lo tanto es una condicional eventual, al cual elijan. Bueno, aquí por ejemplo vemos su antecedente es toandri, por lo tanto concuerda en número y en género, y en caso pues es un dativo. Bueno, y pueden expresar repetición. Cuando una oración de relativo expresa repetición o un hecho de carácter general, se construye con subjuntivo con an si la principal está en presente. Y nos salió justo, me parece que en el texto que acabamos de traducir, estos subjuntivos que expresaban repetición. Con optativo sin an si la principal está en pasado. Y bueno, vamos a ver los ejemplos con subjuntivo más an con la principal el presente. Neos hos apozneskei hontinan philetheos. Aquí, bueno, hay dos pronombres relativos. Aquí tenemos un verbo en presente, por lo tanto cumple esta función. Y así el verbo de la oración subordinada de relativo irá en subjuntivo con an. Muere joven aquel a quien el Dios ama. ¿Sí? Bueno, la segunda. Jotini entinjanoyen pantas apecteinon. Aquí tenemos un optativo en la oración.
aquí, bueno, en la oración subordinada tenemos el optativo sin an y en la oración principal tenemos un imperfecto, apectein. No, perdón, este es, sí, un imperfecto, apectein. A cualquiera que encontrasen, a todos los mataban. La principal, a todos mataban, a cualquiera que encontrasen. Bien. Estas oraciones de relativo equivalen a una prótesis de condición universal, a una especie de máxima. Bueno, haciendo una tabla, me faltan algunas observaciones, pero bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora, aquí tenemos la tipología, la definición, la partícula y el significado. La oración de relativo es aquella que funciona como un adjetivo extendido, puede tener dos funciones, especificativa y funciona como adjetivo, o explicativa y tiene un valor adverbial de una oración. Puede ser final, puede ser consecutiva, puede ser causal o puede ser condicional. La partícula o el nexo, la palabra, la partícula que funciona como el nexo que introduce este tipo de oraciones, pues es en principio un pronombre relativo. Aquí tenemos el pronombre relativo básico y en segundo lugar los adverbios relativos de lugar, tiempo, modo que ya vimos. Y bueno, aquí los significados. Ahora nos falta ver la tracción del antecedente. El relativo va en el caso del antecedente que se ha suprimido. Ahorita lo veremos. Y bueno, oraciones de participio concertado cuando el participio equivale a y se puede traducir por una oración adjetiva de relativo. Bueno, vamos a ver cuándo sustituimos el relativo. En muchas ocasiones el relativo se puede suplir por un pronombre demostrativo o personal más una conectiva, como estas. Estas serían las conectivas: kai, alá, de, gar, un, ara, etc. Veamos el ejemplo. Pos, un, an, enojos, eye, tegrafé. Jos, jutos, gar, fanerosen, therapeuon, tus, zeus. ¿Cómo no, pues, podía estar sujeto a la condena? Pues este era evidente que adoraba a los dioses. Bueno, y en este caso, este relativo se puede sustituir por un demostrativo más una conectiva, jutos gar. En griego lo podemos encontrar así, puesto que sabríamos de todas formas que este relativo tendría en esta oración un valor adverbial causal. Por lo tanto, pues ese valor adverbial causal se sustituye por una coordinada explicativa y un pronombre demostrativo. Bien, ahora sí vamos ya con la atracción de relativo. El fenómeno se llama asimilación y atracción de relativo. Un relativo que normalmente estaría en acusativo por ser objeto directo del verbo se asimila al caso de su antecedente si este es genitivo o dativo. Veamos el ejemplo. Ecton poleon hon egei en vez de has egei, de las ciudades que tiene en su poder. Y como se llama atracción porque el antecedente está en caso genitivo y así concordaría en género, número y caso, y pese a que no es requisito que concuerde en caso, ya lo hemos visto, aquí debería estar en acusativo puesto que cumple la función de objeto directo. El antecedente atrajo al pronombre relativo a cumplir o a tener la morfología de su mismo caso, pese a que seguirá funcionando evidentemente como objeto directo. Bueno, esta asimilación o atracción al caso del antecedente también se da incluso si éste se omite y si tuviera preposición, esta pasa al relativo. Emelesas hon medei pratein, habiendo descuidado emelesas lo que hon yo debía hacer, medein prate. En realidad debería decir ekeinon ja, porque ja pues funcionaría como el objeto directo de prate, ¿sí? Pero aquí está en genitivo porque un antecedente está en genitivo, que es ekeinon, y sabemos que debería estar en ingenitivo, que este antecedente estaría en genitivo porque en los verbos de preocupación, cuidado, en este caso descuido, rigen genitivo. Bueno,
Atracción inversa. El antecedente, ocasionalmente, más raro aún, se asimila al caso del relativo, es decir, pasa lo contrario de lo que hemos estado viendo. Elegon jotipanton jon en vez de panta jon. Deontai pepragotes eien. Decían que había hecho todas las cosas que necesitaba. Decían que había hecho todas las cosas que necesitaba. Y aquí panta pues sería el objeto directo de deontai y por lo tanto debería ir en acusativo. Perdón, el objeto directo de pepragotes había hecho todas las cosas. Pero aquí el jon, que depende del deontai, arrastra o atrae al antecedente que es panton y ambos se expresan en el mismo caso. Bueno, vamos con el segundo y último ejercicio de evaluación. Ahora les ofrezco dos oraciones yuxtapuestas, evidentemente que hablan de lo mismo, todendron kalonestin y todendron carpus ferei. Hoanthropos hiponegei, bacon ton hiponeis tus agrus agei. Hoanthropoi peithus itus theus, bacon dora ferusi tois theois. Y bueno, así, ¿no? Ahora ustedes tienen que recomponer estas dos oraciones yuxtapuestas para transformarlas en una oración principal y una oración subordinada de relativo. Incluso pueden tener un valor final, como hemos visto, si ponen el verbo de la oración de relativo en futuro, etcétera, ¿no? Ya pueden ustedes recuperar las distintas diapositivas para darle algún matiz. Lo importante es que reformulen las dos oraciones para hacer una principal y la subordinada de relativo. Bueno, me parece que esto sería todo. Le dan su captura de pantalla y bueno, el jueves haremos la sesión en línea y veremos las dudas que pueda haber sobre sintaxis de oraciones, además de la exposición, de la retroalimentación del examen, bueno, de todas las cosas que tenemos pendientes. La bibliografía, como siempre. Y bueno, nos vemos la siguiente sesión, que será sobre la sintaxis oracional de las circunstanciales o adverbiales, ahora sí. Y bueno, me despido, hagan su tarea, pónganse al corriente y que estén muy bien, chicos.